Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Qué bendición, qué alegría poder nuevamente hoy estar con ustedes. Aquí, bueno, desde San José del Guaviare, mañana no sabemos dónde, pero sabemos que en estos tiempos el Señor nos tiene aquí en San José del Guaviare, tierra de bendición. Si usted no la conoce, yo le invito a que la conozca, que hay lugares muy espectaculares, realmente es una tierra de mucha bendición, tierra que fluye leche y miel. Bienvenidos a este hermoso tiempo de bendición. Hoy tenemos una frase, un proverbio para reflexionar, que dice así, proverbio, versículo número 10, versículo 13, dice así: en los labios del sabio no falta la sabiduría, en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos. Esposo, ¿tú qué prefieres? ¿La sabiduría o los garrotazos? De hecho, mejor la sabiduría. Definitivamente, yo creo que si le pregunto a cada uno de ustedes qué desean, la sabiduría o los garrotazos, no, los garrotazos duelen muchísimo, pero los garrotazos son ¿para quién? Para el imprudente, para el necio, para el que no obedece a Dios. Muchos dicen, es que esta situación es tan difícil, estoy tan aburrido, estoy tan depresivo, estás viviendo conforme a la palabra de Dios, porque recordemos que la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, y eso se nota desde la forma en que uno habla. En los labios del sabio no falta la sabiduría. ¿Qué estás hablando? ¿Te quejas de la situación o qué estamos hablando? Debemos de aprender a vivir con sabiduría, que de nuestra boca siempre hayan palabras de sabiduría, para que no tengamos que tener garrotazos en nuestra vida, enfermedades, desgracia, tristeza, tribulación. De ninguna manera. Dios quiere bendecirnos siempre. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos, que seas lleno de la sabiduría de Dios y que sea desarraigada completamente de tu vida la imprudencia y la necedad, en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos en este hermoso estudio del Primera de Pedro, capítulo 1, y hoy lo vamos a hacer solamente en el versículo 13, donde dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pablo una vez más nos hace conscientes de cuál es el propósito con el cual Dios nos envió a esta tierra, no como animalitos simplemente para nacer, crecer, reproducirse, tener movimiento voluntario y reproducirse y morir. No, mucho más trascendental. La venida tuya y mía a esta tierra es mucho más trascendental de lo que tú y yo nos imaginamos. Dios nos estaba con propósitos muy específicos y hoy nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Vivir a la manera en que Dios quiere significa que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo más importante? Que usted y yo entendamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues lo que la Biblia dice, su voluntad. La idea de esta frase es el prepararnos para la acción, como nuestra frase, enrollarse las mangas. Entonces nosotros debemos estar sobrios, lo cual significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera seria, desde el punto de vista no humano, sino desde el punto de vista que tú y yo, o que Dios tiene para usted y para mí. El ceñir los lomos de vuestro entendimiento es el deshacerse de las maneras de las maneras descuidadas de pensar, traer los poderes racionales y reflexivos de la mente bajo control, es decir, que usted y yo no tengamos un señorío almático, que tengamos un señorío espiritual, que no sea la carne la que nos dirija, sino el Espíritu de Dios. Significa controlar lo que pensamos, controlar sobre qué decides poner, en qué decides poner tu mente. Ser sobrios denota una condición libre de cada forma de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que evade los extremos. Cuando dice esperar por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo venga, ¿qué es lo que Dios determina? Que usted y yo debemos ceñir esos lomos de nuestro entendimiento. Usted y yo no permitamos que nuestro entendimiento sea engañado. Y de la única manera que tú y yo no somos engañados es cuando tenemos el conocimiento de la palabra. Cuando tú conoces acerca de un tema, no todo el mundo puede decirte, puede llevarte la contraria y enseñarte cosas porque ya tú lo conoces, porque tú tienes datos, porque tú tienes experiencia, porque tienes no solamente la teoría, sino tienes la práctica. No te pueden engañar porque tú sabes acerca de eso. ¿Qué es? Que usted y yo debemos empaparnos cada día acerca de lo que Dios ha determinado para usted y para mí, y está en la Biblia. Por eso la Biblia es ese manual que tú y yo todos los días deberíamos sacar tiempo para extraer lo que en ella está para usted y para mí. Esposita. Esposo mío, y es que este versículo está muy hermoso porque hay algo muy importante que se ha estado estudiando, que se ha estado enseñando, que es definitivamente de vital importancia para cada uno de nosotros. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra del Señor por allí en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Quiénes somos nosotros? Recordemos algo bien importante, los que ya han hecho la consolidación básica aquí en el Centro Misionero Bethesda San José del Guaviare. Se ha enseñado y aprendemos, primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿qué quiere con nosotros? Que entendamos quiénes somos. Yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Mi cuerpo, ya sabemos que un día va a morirse, polvo somos y polvo volveremos, pero un día resucitaremos. Algunos van a resucitar en un cuerpo que se va a ir para el infierno, pero otros vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y procuramos con todo nuestro corazón, aun con fallas, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero tenemos un espíritu que dice la palabra del Señor, que es el que nos conecta con Dios. Nosotros nos vamos a morir y nuestro espíritu vuelve a Dios. Pero dice la palabra del Señor también que nuestra alma es la que maneja los pensamientos, las emociones, nuestra voluntad. Entonces, tal cual es mi pensamiento, o sea, en mi corazón, en mi alma, allí es donde nosotros vamos a tener que trabajar en nuestros pensamientos. Por eso, si nosotros no trabajamos en nuestros pensamientos, que es lo que el apóstol Pedro le está diciendo aquí a la iglesia acerca de lo que nosotros tenemos que ceñir nuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento viene del griego 12:71, dice del griego dianoia, que significa pensamiento hondo. ¿Cómo es, esposo? Un pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, y por implicación un ejercicio. Si yo no me ejercito en lo que estoy pensando, y que tiene que ser ciertamente en mi espíritu, en mi conciencia, de aprender a vivir conforme al pensamiento de Dios, pues vienen las emociones y me embriagan. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que ser sobrios. ¿Qué es lo contrario a ser sobrios? Pues estar borrachos, estar ebrios. Y una persona cuando está borracha del licor actúa de forma incoherente, porque el licor, el alcohol que está en sus venas, corriendo en su mente, le hace hacer cosas que no están bien. ¿Cuántas personas se emborrachan de la ira, del enojo, de la tristeza, de la presión y dicen, no, ya no aguanto más, me quiero morir, o de la ira, y cogen y golpean y matan porque están borrachos de las emociones? Pero ¿de qué Dios nos manda estar a nosotros ebrios? Del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si a mí me gobierna el Espíritu de Dios, gobierna mi espíritu y mi alma y todo mi ser, definitivamente vamos a poder estar sobrios, viviendo siempre en la voluntad de Dios, preparados para ¿dónde? Cuando Jesucristo sea manifestado. Para eso es que nos tenemos que estar preparando, y Pedro nos va a animar, todas las cartas del Pedro nos va a animar a que nos estemos preparando para la venida de Cristo, que estemos viviendo de una forma sabia. Pero usted y yo no vamos a poder vivir sabiamente si no pensamos sabiamente. Su pensamiento y mi pensamiento tienen que estar llenos de la palabra de Dios. Es así que usted y yo tenemos que orar diciéndole, Dios, gracias, porque esa instrucción que tú nos has dado en esta hora es muy importante, Señor, acerca de ceñirnos
Señor, si una persona no se ciñe los pantalones, pues de hecho se le van a caer. Asimismo, si nosotros no nos ceñimos el entendimiento, vendrán consecuencias funestas, porque no actuamos conforme a la forma que tú nos enseñas, sino conforme a la manera humana, y a la manera humana solamente vamos a ver fracaso y desgracia. Pero por eso necesitamos depender del entendimiento que tú estás dispuesto a darnos, oh Dios. Gracias por permitirnos, Señor, el entendimiento, Señor, esa capacidad de estar alineado contigo para no ser engañados por nada ni por nadie, ni siquiera por nuestra propia alma, por los demonios, por nadie, Señor hermoso. Hoy te doy gracias porque sé que tú nos estás enseñando en qué consiste el estar sobrios, Dios mío. El estar, por el contrario, no es decir, que debemos estar dispuestos a escuchar tu palabra para vivirla. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la gracia, la bondad de Dios sea sobre usted y sobre toda su familia. Que tengan un excelente día en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.